Dios te bendiga y Dios te guarde. Estás un día más en el programa Un Consejo de Dios y te habla el pastor Armando Ruiz desde la ciudad de Sevilla, en España. Vamos a ver la segunda parte de personas ungidas para realizar un llamado que tenemos en la Biblia. Vamos a ver ahora el rey de Israel, o sea, David. Y vamos a ver el por qué el Señor quiso que fuera ungido como rey. Vamos a ver el por qué y para qué. Primera de Samuel, en el capítulo número 16 y en el versículo número 1. Primera de Samuel 16:1. Dice la palabra lo siguiente: dijo Yahvé a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás por Saúl, habiéndolo yo rechazado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he elegido un rey. Porque de entre sus hijos me he elegido un rey. Vemos aquí que se está refiriendo al rey David. Ahora vemos como, ayer veíamos como el hecho, el ritual de ungir a un sacerdote era para santificarlo, para prepararlo para el sacerdocio, para prepararlo para que intercediera delante del pueblo, para que andara en santidad delante del pueblo, para que repartiera justicia al pueblo, para que enseñara la ley al pueblo. Vemos como ahora la voluntad del Señor es que su hijo David, habitante de Belén, hijo de Isaí, él ya, con todos ustedes conocen la historia de David, con lo joven que es, Dios quiere que sea un futuro rey de Israel, pero quiere que se haga las cosas bien. Por eso le dice a Samuel: llena tu cuerno de aceite y ven, porque te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he elegido un rey. Luego, ahora vemos como el Señor quiere ungir a una persona, consagrar a una persona, capacitar a una persona para que sea un rey. Ayer veíamos sacerdote, hoy vemos un rey. Y además, si leemos ahí mismo en el versículo número 12 y 13, leemos también lo siguiente. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 12 y 13 dice: envió pues por él y lo hizo entrar. Era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Yahvé dijo: levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. A partir de aquel día vino sobre David el espíritu de Yahvé. Se levantó luego Samuel y regresó a Ramá. O sea, ¿qué cosa más hermosa estamos viendo aquí? Levántate, úngelo, porque este es. Y una vez que Samuel toma el cuerno, que ora al Señor, que le pone sus manos a él, lo unge en medio de sus hermanos. Y a partir de aquel día vino sobre David el Espíritu de Dios. ¡Qué cosa más hermosa! A partir de ese día, una vez de que se hace la unción sobre la persona, se derrama el aceite de oliva sobre la persona, se invoca al Señor. A partir de ahí, ya el rey David está capacitado para ser rey sobre Israel. A partir de ahí está capacitado ya para salir y para entrar. Está capacitado para que haga la voluntad de Dios. Está capacitado para recibir aquello que Dios tiene preparado para el rey David. A partir de este momento, el Señor ya se ha escogido un rey, y ha elegido un rey porque el pueblo quería un rey. El Señor le dijo de que el mejor rey que podían tener era Dios, era Él mismo.
Pero sin embargo el pueblo quería un rey como el resto de los pueblos que le rodeaban. Y el Señor les concede esa petición, pero tuvo un hecho diferente que fue en Saúl. Saúl fue un rey que no era conforme a la voluntad de Dios. Era un rey puesto por Dios. Destacaba entre los demás, de la tribu de Benjamín, con una serie de atributos, entre comillas, pero no era un rey ungido por Dios, era un príncipe puesto por Dios. Esa es la diferencia. No era un rey ungido por Dios, como hemos leído ahora con David, sino un príncipe puesto por Dios para que gobernara al pueblo. Pero era un príncipe que miraba más al pueblo que a Dios. Miraba más lo que dijera el pueblo que lo que sintiera Dios. Era un hombre temeroso, era un hombre con complejos, era un hombre que no buscaba de la presencia de Dios. Era un hombre que no había sido preparado durante años para que gobernara a Israel. No había sido un hombre que sintiera el amor hacia las ovejas, que sintiera defender a las ovejas de su padre, haciendo una comparación de David con su padre Isaí a David con su padre Dios de los ejércitos. No había sido un hombre que Dios había escogido de antemano, que Dios se había preparado durante años, derramando su espíritu sobre él con 15, 16 años, hasta que le llegó la hora de gobernar. Dios poco a poco fue poniendo ese espíritu, igual que lo fue poniendo en Aarón y sus hijos, lo fue poniendo también en David, y lo fue preparando, y lo fue capacitando. Y David salía y entraba, y David ganaba y conquistaba en las batallas, porque Dios había ungido para tener un llamado, que era el llamado de ser rey sobre toda Israel, sobre las 12 tribus del norte y las 2 tribus del sur. Dios lo había capacitado para ello. Dios lo estaba preparando para ello. Por eso el rey David es un hombre conforme al corazón de Dios, porque durante años fue preparado para servir al Señor. Vemos aquí la importancia de ungir. El Señor podía haber dicho: vete simplemente a Belén, yo te diré quién tienes que elegir, y una vez que lo elijas, yo te diré: pon tus manos sobre él y ora sobre él. No. Pero vemos la importancia que le da el Señor al aceite de la unción. Porque con las personas que el Señor dice: ve y úngelo con aceite, estas son personas que Dios usa, y los usa para un propósito muy concreto, para un propósito muy determinado. Vemos la importancia que le da Dios, y lo hace durante años al aceite de la unción. Cuando el Espíritu de Dios recae sobre David, a continuación, en el verso siguiente, vemos como el Espíritu de Dios se aparta de Saúl. Ya no quiere saber nada de él, porque ya se está preparando a un hombre, David, para que reine sobre todo su pueblo, sobre todo su rebaño, sobre toda su creación, sobre todos los hijos que Dios tiene en Israel. Lo va a preparar, lo va a capacitar para que se comunique con él, para que Dios hable con él. Y si no habla Dios, va a ser un profeta ungido por Dios, tocado por Dios, para que hable con él y para que se comunique con él. Por eso vemos aquí lo importante que es la unción, lo importante que es ungir a una persona, orar por esa persona, para capacitarlo para un llamado, para prepararlo para un llamado, y que reciba este llamado de parte de Dios. Qué significativa es la palabra cuando dice que el Espíritu de Yahvé, en el verso 14 de 1 de Samuel 16, el Espíritu de Yahvé se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte de Yahvé lo atormentaba. Ya Dios no miraba a Saúl como rey de Israel,
Yo creo que nunca había mirado a Saúl como rey de Israel. Repito, le había mirado como un príncipe. Algo más que un caudillo, pero algo menos que un rey, o sea, un príncipe. Pero como leemos en el verso 13 de 1 de Samuel 16, a partir de aquel día vino sobre David el espíritu de Yahvé. Vino sobre David el espíritu de Yahvé. Porque ya estaba ungido, ya estaba preparado, ya estaba apartado, ya estaba santificado de parte de Dios para que reinara sobre todo su pueblo. Por eso siéntete agradecido, agradecida si han orado por ti y han puesto sus manos y te han ungido con aceite. Que el Señor te bendiga y te guarde. Puedes escuchar mis audios en mi canal de YouTube indicando Devocional Pastor Armando Ruiz en www.radiotierraprometida.org o con tu teléfono móvil a través del Play Store indicando Proyecto Corazón o radiotierraprometida.org. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobús es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.